Tenemos ahora con nosotros a una ponente a la cual yo tenía especial interés en que estuviera en este seminario y finalmente logré que viniese. Es la antropóloga cultural Paula Sibilia. Insisto en que yo no voy a hacer el recitado de la biografía intelectual potentísima de Paula ni de ningún otro ponente porque ya está en el programa, no me voy a repetir. Solo quiero decir que Paula Sibilia es una de las figuras emergentes en el panorama internacional en el ámbito de su disciplina de un modo indudable. Su campo de trabajo es amplio, pero básicamente digamos que son las mutaciones más recientes de la subjetividad contemporánea, al hilo de los nuevos medios informativos, las mutaciones en las relaciones con el cuerpo, básicamente antropología cultural y antropología urbana, ¿no? Y es muy curioso cómo debe de haber cambiado la antropología cuando antes era gente europea que iba a los tristes trópicos, ¿no?, a contarnos cómo eran los indios del Brasil. Y ahora resulta que viene una argentina afincada en Brasil, que es profesora, ¿no?, de estudios culturales y nuevos medios de la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, a contarnos a nosotros, y además a contarnos magníficamente, a enseñarnos a nosotros lo que son los nuevos medios. Esto es un proceso de feliz deslocalización intelectual, y en Paula tenemos un ejemplo extraordinario, ¿no? Te dejo con el público. ¿El botoncito? Ok. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Quería agradecer en primer lugar la invitación y para mí es una gran alegría estar aquí, no solamente en mi condición de neo-india, ¿no?, volviendo a conquistando Europa, sino también, bueno, personalmente es una gran alegría. Y bueno, la propuesta de este seminario es pensar el presente, ¿no?, pensar el presente bajo el signo de la crisis y de lo que vendrá. Pensar la crisis actual o la más reciente, ¿no?, eso que llamamos la crisis ahora, como algo más arraigado en la cultura contemporánea que como una mera circunstancia de orden financiero, digamos así, o coyuntural, en fin. Porque esta crisis que nos encuentra, como decía Antonio en la presentación esta mañana, en un contexto cultural inédito, ¿no?, social y cultural inédito, con una crisis generalizada no solamente a nivel financiero, ¿no?, sino sobre todo de las instituciones modernas, como desde la familia y la escuela hasta los partidos políticos y también ciertos ideales, ciertos valores de los que se habló también aquí, valores democráticos, ideales de igualdad y progreso universal, etcétera, que vemos desdibujarse, ¿no? En fin, una trama sumamente compleja en la cual la tecnociencia, el mercado y los medios de comunicación, y eso que denominamos la globalización, juegan roles claves. Entonces, como dijo Antonio también al principio, esta mañana, descubrimos que hasta el propio sujeto está en crisis, ¿no? Nosotros estamos en crisis. Y entonces lo que propongo aquí es pensar esos desplazamientos, ¿no?, esas mutaciones, ese malestar, ¿no?, que tal vez suponga una transición, ¿no?, entre un modo de vida compatible con determinados modos de ser y otro modo de vida compatible con otros modos de ser que están surgiendo y que nos dejan perplejos, que no entendemos del todo bien de qué se trata, porque es una transición, ¿no? Entonces propongo acá pensar esos desafíos y enigmas a partir de un objeto concreto que puede considerarse un síntoma de esta crisis, ¿no?, de estos cambios. Voy a hablar entonces sobre ciertos usos confesionales, podríamos llamarlos así, ¿no?, de Internet, como los blogs, fotologs, las redes sociales tipo Facebook, Twitter, MySpace, los intercambios de videos en sitios como YouTube, especialmente por chicos jóvenes, ¿no?, niños y jóvenes, pero no solamente. Y mi idea es pensar de qué modo esas nuevas prácticas implican ciertas transformaciones, ciertos desafíos, no solo en la producción audiovisual, multimediática o propiamente artística, si se puede llamar así, sino también en lo que respecta a los modos de relacionarse y sobre todo a los modos de ser, ¿no?, a las subjetividades. Bueno, por un lado, como sabemos, está ocurriendo toda una expansión de las posibilidades de producir, de hacer circular, de consumir esos materiales, ¿no?, con un alcance que hace poco
habría sido impensable, gracias a la popularización de Internet, de los teléfonos móviles, etc. Pero, por otro lado, hay ciertas facetas de este fenómeno que me interesan especialmente y que quisiera destacar aquí, como por ejemplo el fenómeno que se dio en llamar la exhibición de la intimidad, ¿no? Y bueno, ese deseo de ser famoso, ¿no? De ser una celebridad, esas ganas de conquistar la visibilidad y la celebridad, a veces desesperadamente, ¿no? Un deseo de transformar a la propia vida y al yo, a lo que se es, ¿no? En un espectáculo, esa voluntad de hacer de uno mismo una especie de show, ¿no? Y quisiera pensar hasta qué punto eso tiene una relevancia política, ¿no? Porque puede parecer un tema bobo, ¿no? Banal, algo sin importancia, que no merece atención, pero yo quisiera ponerlo en esa perspectiva de qué significado tiene, ¿no? A nivel político. Porque en los últimos años, ¿no? Junto con esa expansión, esa diversificación técnica, se multiplicaron los caminos disponibles para alcanzar la cada vez más codiciada fama, ¿no? Y junto con ella tener acceso a la soñada felicidad espectacular, ¿no? Se popularizaron entonces nuevos géneros de exposición mediática, personal e interactiva, como estos fenómenos de Internet, blog, fotolog, Facebook, etc. Y también los reality shows en la televisión, ¿no? Bueno, todos esos nuevos géneros, ¿no? De exposición personal, es decir, espacios en los que muchas veces lo que cuenta es mostrarse, ¿no? O sea, mostrar lo que se es, ¿no? Exhibir un show atractivo, supuestamente real y auténtico, o al menos algo que así lo parezca, ¿no? Un show verosímil, un show espectacular. En estos nuevos espacios mediáticos interactivos, entonces, muchas veces no importa tanto lo que se dice, ¿sí? Y qué se muestra, lo importante es el hecho de hacerse visible, ¿sí? Exhibirse y estar en las pantallas, ¿sí? En esos casos, que claro, no son todos, pero son muchos, y ya por eso merece atención, ¿no? Parece que la eventual obra que cada uno produce y muestra es accesoria, ¿no? La obra es secundaria, no importa demasiado lo que de hecho se hace y se muestra, ¿no? Todo eso tendrá valor si contribuye a celebrizar al sujeto que se muestra, o sea, en la medida que adorna, espectaculariza o incrementa el valor de la imagen personal de quien se exhibe, ¿no? En suma, no interesa mucho qué, sino quién, ¿no? Pero, bueno, ¿qué significa esto, ¿no? Que lo importante es lo que cada uno es, o lo que cada uno es capaz de mostrar y aparentar que es, ¿no? Significa que el foco apunta al personaje que cada uno encarna en su vida real, ¿no? Y en ese sentido es fundamental la habilidad personal que cada uno tenga para exhibir, bien exhibido, a ese personaje en las pantallas, ¿no? Ahora bien, ¿en qué consiste ese ser alguien en el sentido de ser un personaje, como dije, ¿no? ¿De qué tipo de personaje se trata? Si pensamos en los protagonistas de los reality shows, en aquel esquema Gran Hermano, Big Brother, no sé si hay eso acá también, ¿no? Pero debe haber, claro. O en los que se exhiben por Internet, en estos nuevos canales. Bueno, ¿qué son personajes ficticios? ¿Son personas reales? Retomando esa diferenciación aparentemente desgastada, ¿no? Entre realidad y ficción. Quiero decir, ¿son artistas creando obras de arte? Nuevos formatos audiovisuales, multimedia, hipermedia, ensayando, ¿no? Nuevas formas de arte, o son gente común, simples y meros usuarios de Internet, por ejemplo, como cualquiera, mostrando y contando la verdad sobre sus vidas, ¿no? Como documentos verídicos sobre lo que de hecho son esas personas. Bueno, como sabemos, hoy existen millones y millones, cada minuto hay miles y miles más, donde muchísimas personas escriben sobre sí mismas, muestran sus fotos, ¿no? Y están también el fenómeno de las redes sociales, que va en el mismo sentido y hasta lo acentúa, ¿no? Como Facebook, Twitter, MySpace, en fin, en apabullante crecimiento en los últimos 5 años como máximo, ¿no? Sobre todo en los últimos 2 años, en fin. Y también, bueno, los videos caseros de YouTube, donde cada vez más gente también de todo el mundo se muestra y se confiesa, ¿no? Cotidianamente. Y también están las webcams, ¿no? Esas pequeñas camaritas que ahora vienen directamente incorporadas en los computadores, en los ordenadores, ni siquiera hay que comprarlas aparte, vienen juntos, ¿no? Aunque uno no las pida. Y entonces esas webcams transmiten por Internet también imágenes de muchísimas personas en tiempo real, ¿no? Y de las casas también de las personas, ¿no? Y todo eso suele exponerse, al menos potencialmente, frente a millones de ojos, ¿no? Se muestra ante gente del mundo entero, todos los que tienen acceso a Internet, que a su vez esas personas dedican su tiempo a observarlo, ¿no? Les interesa, mira, mucha gente consume eso. El eslogan de YouTube
por ejemplo, su lema, ¿no? Dice, broadcast yourself, algo así como muéstrese ante un público masivo. Porque se trata justamente de eso, ¿no? De mostrarse. O sea, de transformarse a uno mismo en un personaje visible. Como si la vida de cada uno fuera una especie de película. Y como si todos tuviéramos derecho a tener millones de espectadores y fans. O, como se dice en el flamante y muy exitoso Twitter, ahora tenemos seguidores. Bueno, pero para intentar entender un poco mejor de qué se trata todo esto, cuál es el sentido vital y político, como dije, de estas nuevas prácticas, qué significan, qué implican, voy a recurrir a unas reflexiones de Walter Benjamin, un famoso en un ensayo bastante conocido dedicado a examinar los impactos del surgimiento del cine en nuestra cultura, y esto va a tener algunas resonancias con la ponencia anterior. Benjamin, en ese ensayo de los años 30, ¿no? 1930, este filósofo alemán, Walter Benjamin, observó que los actores de cine, o sea, esos astros y estrellas glamorosas de la pantalla grande, no solían representar a un personaje ante el público, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? Pero al contrario de lo que ocurría tradicionalmente en el teatro, por ejemplo, que era el medio con el cual se podía comparar al cine en los inicios, ¿no? Voy a citar a Benjamin, dice, el actor cinematográfico típico solo se representa a sí mismo. Incluso, esa fue la cita de Benjamin, los mejores resultados, según Benjamin, se alcanzarían cuando los actores representan lo menos posible en el cine, ¿no? O sea, cuando actúan ante la cámara sin encarnar el papel de ningún personaje, ¿no? Cuando en vez de interpretar seres ficticios y ajenos, ¿no? Personajes de Shakespeare o bueno, cualquier otro escritor, ¿no? Que creó un personaje ficticio, esos actores, astros del cine, los más exitosos por lo menos, exponen en la pantalla sus propias personalidades. Bueno, eso explicaría, siempre según Walter Benjamin, la atracción irradiada por los astros de cine, ¿no? Especialmente en ese cine que, de la cual la televisión sería heredera. Porque, de nuevo voy a citar a Benjamin, ellos, los actores de cine que se representan a sí mismos, parecen abrir a todos, a partir de su ejemplo, la posibilidad de hacer cine. Bueno, eso decía Benjamin hace 8 décadas, ¿no? Casi un siglo. Y habría sido así, de la mano del cine, y concretamente del modelo de cine narrativo de Hollywood, ¿no? Cómo nació el sueño no solo de filmar, de que cualquiera pueda filmar, sino también de ponerse frente a la cámara y de ser filmado. Un sueño moderno. Entonces, de nuevo Benjamin dice lo siguiente, la idea de hacerse reproducir por la cámara ejerce una enorme atracción sobre el hombre moderno. Algo que para nosotros no es ninguna novedad, sobre todo en virtud de estos fenómenos que estamos viendo recientemente, pero en los años 30 sí, esto era toda una osadía. Y mismo Benjamin reconocía, y esta es la última cita de Benjamin, que la idea de una difusión masiva de su propia figura, de su propia voz, hace empalidecer la gloria del gran artista teatral. O sea que, según esta perspectiva, el actor de cine y el actor de teatro serían completamente distintos. No solamente por el alcance cuantitativo, ¿no? El cine llega a muchísima gente, mucha más que lo que la visión que puede tener un actor de teatro, sino también cualitativamente, o sea, hacen cosas distintas, ¿no? Por lo menos el actor es el modelo de astro cinematográfico, ¿no? Y ahí, en esa intuición, digamos, de Benjamin, radicaría justamente la semilla inicial de este curioso deseo de ser visto, ¿no? Que corre por las venas de la sociedad del espectáculo, o sea, de esta sociedad nuestra, ¿no? Configurada, que empezó a configurarse a mediados del siglo XX, bajo la seductora luz de los medios audiovisuales, ¿no? Primero del cine y después confirmada por la televisión, ¿no? Sobre todo por la televisión. O sea, este deseo de ser visto, que parece al fin consumarse entre nosotros, ¿no? A principios del siglo XXI, con el triunfo de los medios interactivos, que son también y cada vez más audiovisuales. O sea, este deseo, la gran satisfacción de saberse mirado por todos, ¿no? De ser visto, de tener acceso a esa tan codiciada visibilidad mediática, aparecer en las pantallas. Podemos decir que esa ambición hoy llega al paroxismo,
en servicios como los que ofrecen Ustream, Stickam, Justin TV, no sé si ustedes conocen esas nuevas modalidades. Son servicios que se denominan Full-Time Livecasting. ¿Qué significa eso? Algo así como transmisión de la vida en tiempo completo. Son canales disponibles en Internet, más o menos nuevos, ¿no? Tienen también un par de años, en los cuales cualquiera puede crear su propio livecast continuo de forma gratuita, ¿no? Según la publicidad de uno de ellos. O sea, los usuarios de estos servicios permanecen online, conectados, ¿no? Sin interrupciones de ningún tipo, siempre, ¿no? Aun cuando están fuera de sus hogares, sus oficinas, por ejemplo, mientras viajan o están lejos de sus ordenadores, de sus computadores personales, porque llevan la parafernalia, ¿no? El aparataje sin cables permanentemente adherido a sus cuerpos, inclusive y sobre todo la cámara. Y gracias a eso transmiten todo, sin pausa, por Internet. O sea, absolutamente todo lo que hacen en sus vidas. Y también todo lo que no hacen, ¿no? Podríamos agregar, porque la mayor parte del tiempo no se hace nada, ¿no? O nada especialmente interesante para que los otros vean, digamos. Hay también un proyecto. Hay varios proyectos de este tipo, ¿no? Varios ensayos que están haciendo de este tipo. Por algo es un síntoma de época, ¿no? Por algo lo estoy aquí tomando como un síntoma de época. Inclusive hay un proyecto a cargo de la empresa Microsoft, ¿no? Muy emblemática de la contemporaneidad, que busca miniaturizar, no sé si existe esa palabra, ¿no? Hacer cada vez más chiquita, minimizar el tamaño al máximo de la cámara para que cada uno, esto quieren vender este servicio, ¿no? La idea es venderlo en el mercado masivo, ¿no? Que cada uno pueda grabar toda su vida, ¿no? Como un valioso y muy peligroso, podríamos agregar, archivo personal, ¿no? Grabar todo lo que le pasa a uno. Y el nombre es algo así como, bueno, tiene la palabra memoria, memory algo. Y aquí podríamos recurrir, en un paréntesis, ¿no? A la ironía borgiana, recordando el cuento Funes el Memorioso de Jorge Luis Borges, que, entre otras cosas muy interesantes y de modo intempestivo, ¿no? Porque fue escrito hace varias décadas antes de que estas cosas aparecieran, ese cuento denuncia la paradoja de este tipo de sueños de memoria o archivo, registro total de la propia vida, que es la siguiente, esa paradoja, ¿no? Para ver esa película, imagínense una película que uno filma todo el tiempo, ¿no? Toda su vida, para ver esa película de uno mismo, que Microsoft y otras empresas proponen, necesitaríamos por lo menos otra vida entera, y pasiva, o más pasiva que esta todavía, ¿no? O sea, también eso se insinúa un poco en otro cuento de Borges, el Aleph, ¿no? Pero bueno, dejando de lado esas extravagancias y volviendo un poquito a YouTube, por ejemplo, entre la inmensa colección de videos caseros, ¿no? En constante crecimiento, enviados por gente de todo el mundo, ¿no? Y disponibles en ese sitio de la web, YouTube, hay de nuevo millones de personas hablando sobre sus vidas ante la cámara. Son lo que se está dando en llamar videos confesionales o películas confesionales. Todo un nuevo género en expansión, o sea, gente hablando, cantando, bailando, haciendo todo tipo de monerías, digamos, para decir antes que nada algo así como vean, miren, este soy yo. Con distinto grado de éxito, claro, porque hay varios de estos videos que de repente son vistos, descubiertos, ¿no? Y los ven millones de personas en poco tiempo, ¿no? Se transforman en un éxito mundial y hasta saltan a la televisión y a otros medios masivos. Pero bueno, la gran mayoría solo logra unas pocas decenas de exposiciones, o sea, no los ve casi nadie, ¿eh? Pero están ahí. ¿Eh? Y de todos modos, con éxito o sin él, lo que se busca con estas actuaciones es espectacularizarse a sí mismo. O sea, a través de Internet o de los medios que cada vez más están a nuestra disposición, se intenta montar un show del show, ¿no? Una autopuesta en escena. Gritar, como una especie de altoparlante de alcance global, vean, este soy yo. Bueno, voy a recurrir ahora a un caso anecdótico, pero que me resulta significativo y van a ver por qué. Todos deben recordar la película El show de Truman, ¿no? Que fue citada también en la ponencia anterior, y que fue un gran éxito cinematográfico de 1998, o sea, ya hace 11 años o 12 años. Un largometraje de ficción, ¿no? En los moldes de Hollywood, que mostraba la vida de un hombre adoptado al nacer por una emisora de televisión. Entonces, dos actores habían sido contratados para interpretar a sus padres, y toda la vida de este personaje se desarrollaba en una ciudad escenográfica, ¿no? Llena, plagada de cámaras de video, que transmitían todo lo que allí ocurría a los hogares del mundo entero.
Bueno, el único que ignoraba esa puesta en escena y la transmisión en tiempo real por televisión era el protagonista, ¿no? El pobre Truman. Truman, hombre verdadero, ¿no? Justamente, o sea, que pensaba estar viviendo una vida normal y real. O sea, justamente lo que se considera una vida verdadera, una vida no fingida o actuada, ni convertida en espectáculo para el consumo y el deleite de ojos extraños. Pero, bueno, a los espectadores, este programa de televisión tenía muchísimo éxito, ¿no? Y a los espectadores les gustaba justamente por eso. O sea, porque el protagonista no era un actor que interpretaba las emociones falsas de un personaje ficticio, como en el teatro tradicional, sino que era un personaje real que simplemente vivía su vida y la mostraba a todo el mundo, porque exhibía sus emociones reales de personaje real. Aun cuando, y esto me parece importante, aun cuando esas emociones y ese personaje fueran banales, ¿no? Aparentemente sin demasiado interés, o sea, no era un gran héroe protagonista de fabulosas aventuras, ni tenía una frondosa vida interior, nada de eso, pero era real. Bueno, esa película despertó cierta paranoia en la época, ¿no? Pensando, bueno, ¿seremos todos Truman? Y ahora yo tendría que pensar un poco eso, porque justamente iba a citar al productor del reality show, y pasó algo un poco divino ahí, ¿no? Pero bueno, dejémoslo pasar y sigamos con las cosas serias. Bueno, el siniestro productor del reality show montado en la película afirmaba de forma explícita justamente esto que vengo de resumir. Dice lo siguiente: estamos aburridos de ver actores interpretando emociones falsas. Y de nuevo, como ocurría tradicionalmente en el teatro, ¿no? Ya el cine y la TV aparentemente están para otra cosa, ¿no? Pero bueno, ¿en qué consiste esa fascinación ejercida por los personajes reales, en nuestro contexto que sufre una influencia tan fuerte, ¿no? De los medios de comunicación audiovisuales? En primer lugar, podemos decir que es una artimaña cuya seducción Walter Benjamin captó hace varias décadas, ¿no? Como vimos. O sea, cuando se trata de medios audiovisuales, como el cine y sobre todo la televisión, no son los personajes ficticios quienes más atraen y seducen al público, sino las personalidades reales. Esas sí logran fascinar a los espectadores. Pero bueno, la pregunta sería ¿por qué? Ya dijimos que no importa si son banales, o sin gracia, o comunes, aparentemente, ¿no? o nada extraordinarias. Voy a citar ahora a un estudioso de estos fenómenos, ¿no? Comentando el éxito de los reality shows y de las cámaras ocultas, ¿no? O sea, esas cámaras que filman y captan escenas reales y las transmiten por televisión. Este estudioso dice lo siguiente: la realidad desnuda y cruda, incluso la apariencia de realidad desnuda y cruda, sin dramatización o sin guión ni edición, es más entretenida. Por eso yo creo que para ilustrar esta tendencia, ¿no? tan vigorosa en la cultura contemporánea, tal vez no sea necesario recurrir a la tragedia de la película Truman Show, ¿no? El show de Truman, que al fin de cuentas es una ficción, ¿no? Es una película con un relato de ficción. Y podríamos agregar un poco anticuada, ¿no? Tiene más de 10 años. ¿Y por qué sería anticuada? No solo porque tiene más de 10 años no es tanto tiempo al fin y al cabo, pero me parece que es anticuada por lo siguiente. Su protagonista, ustedes recordarán, se desespera al descubrir que toda su vida había sido un mero espectáculo para ojos ajenos, ¿no? Y subrayo esa palabra, mero, un mero espectáculo para ojos ajenos. ¿Por qué subrayo esa palabra? Por lo siguiente: hace unos 5 años más o menos corrió una noticia publicada en diarios y noticieros de todo el mundo, según la cual en Alemania
casi 30.000 candidatos se habrían inscrito para participar en un reality show sin previsión de fin, respondiendo a la convocatoria de una cadena de televisión. O sea, una especie de Truman Show con sentido, ¿no?, eterno y realmente real, ¿no? En esa ocasión, esa cadena de televisión alemana habría anunciado que el resto de la vida de las 16 personas finalmente elegidas por la producción del programa transcurriría en una ciudad escenográfica con todas sus acciones y sus inacciones, ¿no?, constantemente registradas por decenas de cámaras que las transmitirían en vivo por televisión. Bueno, no sabemos si esto llegará a consumarse de hecho o no, o si finalmente se trató de un rumor o de un proyecto abandonado, pero lo importante es que nos resulta verosímil, ¿no?, a pesar de un poco insólito, pero puede ser, ¿no? A la luz de lo que ocurrió en los últimos años, podríamos decir, es posible, ¿no? Y eso debería sorprendernos, me parece, ¿no?, porque quiere decir que algo cambió mucho en los últimos años, ¿no?, en los últimos tiempos, y sobre todo, por lo menos de 1998, desde 1998 hasta ahora. 1998 es la fecha de esta película Truman Show, y también podemos agregar que en 2009, a fines del año pasado, se cumplió una década desde que se inventó el primer reality show, el modelo Gran Hermano, ¿no?, en Holanda se creó, y por lo menos en Brasil en este momento están pasando la 10ª edición con el mismo éxito. Cambió en estos últimos 10 años. Y en ese sentido me sirve el ejemplo de la película Truman Show, ¿no?, porque de repente ahora hay tanta gente que quiere dejar de ser una mera persona real, ¿no?, para convertirse en todo un espectáculo, ¿no?, en vez de desesperarse por ser un mero espectáculo y querer ser una persona real, ¿no? Bueno, yo creo que hay una relación muy estrecha entre todas estas cuestiones tan actuales, ¿no?, tan recientes, y el éxito de las prácticas confesionales que se diseminan por Internet y que son tan bien recibidas, especialmente por los usuarios más jóvenes. Muchos de ellos, como todos sabemos, están casi fusionados, ¿no?, con los blogs, fotologs, Facebook, Twitter y YouTube, especialmente desde que se popularizaron los dispositivos móviles. O sea, uno lleva todo eso a todas partes, ¿no? Y esa unidad, ¿no?, esa fusión, ¿no?, con estas nuevas tecnologías da cuenta de cierto clima de época que yo creo que es fuertemente político, ¿no? Porque todos estos servicios también, todos ellos canalizan esa insistente demanda actual. O sea, estos nuevos medios interactivos permiten que cualquiera se convierta en el autor y el narrador de un personaje atractivo. Alguien que cotidianamente hace de su intimidad un espectáculo destinado potencialmente a millones de ojos curiosos de todo el planeta. Y ese personaje, del cual muchos ahora son autores y narradores, siempre se llama yo, ¿no?, y desea hacer de sí mismo un espectáculo, un show. Pero la pregunta a la que quería llegar es la siguiente, ¿no?, ¿qué caracteriza a un personaje? ¿Cuál sería la diferencia con respecto a una persona real, ¿no? Evidentemente no se trata de la clásica y cada vez más problemática distinción entre ficción y realidad, ¿no?, como ya anuncié, o verdad y mentira, máscara y autenticidad. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre persona y personaje? Mi propuesta aquí es que esa diferencia entre persona y personaje quizás radique en la soledad, y sobre todo en la capacidad de estar a solas, o en la incapacidad de estar a solas, porque esa es una habilidad cada vez más rara, cada vez con menos sentido entre nosotros. Bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con los personajes? Y voy a tratar de explicarme un poquito mejor, que es el contrario de lo que insiste en ocurrir con los simples mortales o las personas reales, las personas comunes, lo que entendemos como personas reales. Los personajes nunca están solos. Siempre hay alguien que observa todo lo que hacen, ¿no?, alguien que sigue con avidez todos sus actos, incluso también sus pensamientos, sus sentimientos y hasta sus emociones más triviales y minúsculas, sus actos más banales. Siempre hay un lector, un espectador, una cámara, una mirada sobre el personaje que le quita el carácter humano o de persona real, ¿no?, y que lo convierte justamente en un verdadero personaje. En cambio, en el caso de las personas reales, de carne y hueso, comunes y corrientes, como cualquiera de nosotros, por lo menos la mayor parte del tiempo, no siempre hay testigos, ¿no?, de nuestro heroísmo de cada día o de nuestras banalidades y miserias, ¿no?
con demasiada frecuencia quizás nadie nos mira. Y si nadie nos vio, podríamos decir, ¿qué importa si en algún momento fuimos extraordinariamente bellos, buenos, únicos, singulares, inmortales? O banales, comunes, hasta miserables o anodinos, como tantas veces por día sucede con cualquiera de nosotros. Pero si nadie nos ve, en este contexto contemporáneo, cada vez más dominado por la lógica de la visibilidad, ¿no?, y del éxito mediático, podríamos pensar que si nadie nos vio, simplemente no existimos, no fuimos, no existimos. Pero, y aquí es donde quería llegar con toda esta vuelta, recordemos que esa soledad, que estaría, de acuerdo con este recorrido, sería el nudo del problema, ¿no?, en esa soledad, en el aislamiento íntimo y privado, esa soledad, ese aislamiento íntimo y privado, fueron fundamentales para la construcción de otro modo de ser histórico, o sea, otro tipo de subjetividad que brilló a lo largo de la era moderna y que aparentemente ahora estamos abandonando. Me refiero a lo que algunos autores denominan homo psychologicus, o el hombre sentimental, o el homo privatus. En fin, hay distintas denominaciones para ese tipo, ese modelo de ser humano que protagonizó los tiempos modernos, ¿no? Aquella subjetividad típica del siglo XIX y buena parte del XX que edificaba, construía lo que era su yo, con ayuda de la lectura y la escritura como herramientas fundamentales, ¿no?, de la palabra. No solo lectura y escritura de ficciones, cuentos, novelas, folletines, etcétera, sino también de cartas y diarios íntimos. Es decir, todas herramientas fundamentales para embarcarse en viajes introspectivos, ¿no?, para sondear, para pensar sobre sí mismo, para reflexionar sobre ese yo que cada uno era, ¿no? Y en esos buceos interiores, sondeaba dentro de uno mismo, se construía un yo singular, se creaba, se inventaba un yo, el yo que protagonizaba mi vida, ¿no? Pero ahora esa soledad se ha vuelto problemática. Si antes era fundamental, necesaria, buscada, deseada, ahora se volvió problemática, no solo indeseada, sino hasta insoportable. Sería entonces en la soledad, en esa creciente incapacidad de estar a solas, que marca la contemporaneidad, donde reside el gran abismo que todavía insiste en separarnos de los personajes. Los personajes nunca están solos. Sin embargo, personajes, y no es casual esto, es todo aquello, es eso que todos o muchos quieren ser, ¿no?, personajes audiovisuales. Porque estas figuras casi humanas, ¿no?, los personajes, muchas veces también parecen estar en la más completa y a veces terrible soledad, pero de hecho siempre están a la vista. Cuando nadie los mira no existen los personajes. Cuando nadie los sigue, ¿no?, cuando no tienen seguidores, el personaje no existe. Entonces, toda la vida de los personajes sucede bajo los ojos de espectadores, lectores, seguidores, o en el mejor de los casos, de una cámara, ¿no? O, por lo menos, si no es una cámara de cine o televisión, aunque sea de una modesta webcam, ¿no?, casera, esas que están en las computadoras. O sea, una cámara capaz de estampar la propia imagen en las pantallas de YouTube, por ejemplo. De modo que este repentino anhelo de visibilidad, esa ambición de transformar al yo en un espectáculo, también se podría interpretar como una tentativa, más o menos desesperada, de satisfacer un viejo deseo humano, un deseo que tal vez es demasiado humano, la necesidad de ahuyentar los fantasmas de la soledad. Pero, ¿qué sucede? Esa meta es especialmente complicada hoy en día, justamente por esto que estamos discutiendo aquí, o sea, porque florecen un tipo de subjetividad no más interiorizada, no apoyada en esa vida interior, sino exteriorizada, podríamos decir. O sea, modos de ser que se proyectan en la superficie de lo visible, que son alter-dirigidos o alter-orientados, en vez de ser intro-orientados, ¿no? Es decir, tipos de sujetos tan contemporáneos, ¿no?, que se deshacen, o al menos se están librando, de todo el anclaje, ¿no?, el ancla que solía proporcionar la anticuada vida interior, es decir, esa esencia de cada sujeto que se consideraba interior, ¿no?, que estaba dentro de uno mismo y hospedaba la verdad sobre lo que cada uno de hecho era, ¿no? Y entonces estos nuevos tipos de sujetos... ¿Cómo estoy de tiempo? Porque me perdí un poco. ¿Todo bien? Bueno. Ah, bueno.
Entonces, estos nuevos tipos de sujetos, ¿no?, que florecen hoy en día, ¿no?, que cada vez más están entre nosotros, ¿sí?, y nos atraviesan, ¿no? Cada uno de nosotros tiene componentes, estamos en una transición, ¿no?, entre un modo de ser y otro, pero estos nuevos tipos de subjetividad, ¿no?, pasa a exhibir, hay presiones, ¿no?, que llevan a exhibir todo lo que somos en la superficie de la piel del cuerpo y preferiblemente en las pantallas, ¿sí?, mostrar lo que somos, todo lo que somos, ¿sí? Porque ese espacio íntimo y denso que constituía la base de la interioridad, ¿no?, una base que era más o menos sólida y estable, ¿no?, a pesar de lo complejo, ¿no?, que era esa entelequia, ¿no?, la interioridad, pero tenía cierta solidez, cierta estabilidad. Y era fruto de la confluencia entre el racionalismo iluminista, universalista, y el romanticismo singularizante, ¿no?, que constituyen las principales vertientes del sujeto moderno. Pero ese espacio de la interioridad, que es un invento histórico también, ¿no?, pero que marcó nada menos que la era moderna, ese espacio de la vida interior, de la interioridad, esa esencia oculta y verdadera que se hospedaba dentro de cada uno y constituía el núcleo de lo que se era, en fin, esa interioridad necesitaba justamente grandes dosis de soledad y de silencio para autoconstruirse y para prosperar. Necesitaba privacidad e intimidad. Dos inventos modernos también. Necesitaba privacidad, intimidad, silencio, soledad para poder crecer y ser, ¿no?, para fortalecerse a la sombra de las miradas ajenas. Necesitaba esas. Me gusta siempre citar a la ardiente defensa del cuarto propio, ¿no?, realizada por Virginia Woolf en la década de 1920, como un derecho de las mujeres, ¿no?, aún a principios del siglo pasado, o sea, no hace tanto tiempo, para que pudieran ellas también, las mujeres, ser alguien, ¿no?, ser sujetos, tener derecho a una subjetividad. Para eso necesitaban ellas también tener un cuarto propio. ¿Qué significa esto? Privacidad, soledad y silencio. O sea, no solamente para crear novelas, sino también para escribir diarios íntimos, cartas y para ser alguien. Sin cuarto propio no se es nadie en la era moderna, ¿no?, de acuerdo con la moral burguesa y etcétera, ¿no?, pero pensemos en ese paradigma moderno. Y pensemos ahora en la diferencia con respecto a lo que sucede hoy en día, porque me parece evidente que algo cambió, ¿no?, como estoy tratando de delinear de forma subrayada ese cambio acá, ¿no?, obviamente exagerando en las mutaciones, ¿no? La primera es la siguiente: no lo hago por dinero, aparecer me hace feliz, ¿no? Esto dice un adolescente que publica sus fotos eróticas en un blog. Otra cita: todavía no puedo creer que los chicos hablen de mí, dice emocionada, es la misma chica, refiriéndose, claro, a los comentarios que recibe de sus visitantes y espectadores por internet, ¿no?, en los blogs y fotologs en los que publica sus fotos y cuentas sobre su vida. Agrega más, orgullosa: es como tener fans. Fans, o sea, admiradores, seguidores, es decir, alguien siempre observando, alguien que confirme que se existe, ¿no?, que se es. Otra cita: estoy todo el día en la computadora de mi cuarto. Esto dice una chica de 13 años de edad. Nada sorprendente tampoco, ¿no?, hoy en día. Todo el día en la computadora de mi cuarto, una chica de 13 años. Pero mi idea aquí es ver una actualización peculiar, ¿no?, del derecho al cuarto propio, reivindicado hace casi un siglo por la gran dama de las letras británicas. Porque esta chica de 13 años, ¿no?, dice: estoy todo el día en la computadora de mi cuarto, y agrega lo siguiente: en el Messenger, que es ese sistema para charlar, chatear, ¿no?, que aparece en la pantalla de la computadora, puede estar siempre conectado si queremos, ¿no?, o en realidad, de nuevo, como la webcam, está siempre conectado a no ser que hagamos algo para que no lo esté, ¿no? Entonces, en el Messenger tengo 650 contactos, 650. Y en el Facebook tengo cientos de amigos con los cuales converso todo el día. O sea, es un cuarto propio en el cual la soledad está inoculada, digamos, está desactivada por cientos o millones, tanto da, de presencias tranquilizadoras, ¿no?, que contaminan el silencio, que inhiben el silencio y lo evitan a toda costa. Y también la soledad, ¿no? O sea que más que un derecho al cuarto propio, a pesar de que esta chica dice que está en su cuarto y es el cuarto donde suelen estar las computadoras, ¿no?, más que el derecho a un cuarto propio para ser alguien en soledad y en silencio, ahora es más importante el derecho a la conexión.
Un derecho que no deja de ser también una suave y dulce obligación. Y además esta misma chica continúa, dice, tengo 3 fotologs personales donde subo mis fotos y escribo sobre mi vida. Y termina diciendo lo siguiente, así conocí un montón de chicos. Un montón debe ser realmente un montón, porque ya vimos los parámetros numéricos de sus amistades. Entonces, a modo de conclusión, y antes de abrir el debate, no iniciar el diálogo, creo que cabría admitir también una posible explicación, ¿no?, para esta fascinación suscitada recientemente por el exhibicionismo y el voyerismo, por el deseo de ser famoso, de convertirse en una celebridad visible, encuentra terreno fértil en una sociedad como la nuestra, que cambió mucho en los últimos tiempos, ¿no? Claro que no es un proceso inmediato, en la última década todo esto se aceleró, pero tiene sus sedimentos, ¿no? Viene construyéndose desde por lo menos mediados del siglo pasado. Entonces encuentra terreno fértil en una sociedad como la nuestra, una sociedad atomizada, ¿no?, por un individualismo con ribetes narcisistas, ¿no?, que necesita ver, ¿no?, su bella imagen reflejada en la mirada ajena para poder ser, o para confirmar que se es, ¿no? Porque en una cultura audiovisual y espectacular, ¿no?, como la nuestra, hay que ser visto para poder ser alguien. Hay que estar en las pantallas para poder ser, ¿no? Entonces, no se trata más de ocultarse y encerrarse en la soledad del cuarto propio para desarrollar la interioridad, ¿no?, en diálogo intimista con las propias profundidades interiores, como ocurría cuando el ideal de la cultura letrada todavía estaba en vigor. Ahora vivimos una sociedad en la cual cada vez más hay que hacerse visible, conquistar el campo de la visibilidad, de preferencia mediática, para confirmar que alguien existe, que uno existe, ¿eh? Y hay que saber manejar esos recursos multimedia, ¿eh?, para sobrevivir en la competitividad de este arduo mercado de las apariencias, no solo en Internet, ¿no? Internet es una especie de laboratorio en el cual se puede poner una lupa para ver esto en tamaño aumentado, pero esto sucede en nuestras relaciones cotidianas también y en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, esto me parece que es uno de los componentes de la sociedad del espectáculo, ¿no? Esa configuración histórica que el activista y cineasta, artista francés Guy Debord intuyó, ¿no?, esbozó hace más de 40 años, ¿no?, en 1967. Una de las definiciones que dio Debord del espectáculo es la siguiente: el espectáculo es una relación entre personas mediada por imágenes. No son imágenes el espectáculo, es una relación entre personas mediada por imágenes. Entonces podríamos pensar de nuevo de una forma intempestiva, ¿no?, porque cuando Debord escribió La sociedad del espectáculo y filmó la película homónima, todas estas herramientas y estos fenómenos estaban todavía bastante lejos de existir, ¿no? Pero herramientas como los blogs, Fotolog, Facebook, Twitter, YouTube, etcétera, son algunos de los canales que hoy tenemos a nuestra disposición, ¿no?, para consumar esta ambición, ¿no?, esa espectacularización de sí mismo, que sería exactamente la definición de espectáculo de Debord, o sea, relaciones entre personas mediadas por imágenes. O sea, ese anhelo de modelar la propia identidad o el yo como una imagen, hacer del show un espectáculo o una marca, ¿no?, de preferencia una marca bien posicionada, ¿no?, de acuerdo con las reglas del marketing, en ese mercado de las imágenes personales y de las apariencias corporales que es cada vez más competitivo. O sea, todo eso para ser un buen personaje audiovisual. Hay que saber responder, entonces, exitosamente a todas estas demandas, ¿no?, esas presiones que el mundo contemporáneo ejerce sobre los cuerpos y las subjetividades actuales, esta obligación de hacerse visible para existir. Y hacerse visible de acuerdo con ciertos códigos, ¿no?, que son los códigos de los medios de comunicación de masas. Entonces, mi tesis, ahora sí, para concluir, es que todo esto tal vez implique un verdadero pavor, o sea, un pánico a la soledad, ¿no?, una creciente incapacidad de estar a solas. Y esto tiene mucho sentido, o sea, esto quería llegar con la cuestión de que es algo político, ¿no? Tiene mucho sentido. No se trata de una disfunción o de una falla, de algo que salió mal en un cuadro en el cual no estaría todo del todo mal, ¿no?, sino que es perfectamente compatible con este proyecto de mundo. O sea, se encuadra y es funcional a nuestro proyecto político, económico y sociocultural. Esta incapacidad de soledad, de algún modo, nos convierte en cuerpos dóciles y útiles, ¿no?, como diría Michel Foucault, aunque en un cuadro muy distante, cada vez más distante, de las sociedades disciplinarias que él describió hace varias décadas ya. O sea, este es un mundo que, a pesar de los resabios y de las continuidades, ya no es más aquel del capitalismo industrial
de los siglos XIX y XX, aquel que necesitaba producir ciertos tipos de cuerpos y de subjetividades interiorizadas, ¿no? Para los cuales el diario íntimo y las cartas eran herramientas, o las novelas también, y subjetividades y cuerpos entrenados en las escuelas y cotidianamente para producir y trabajar en las fábricas, por ejemplo, ¿no? En buena medida nosotros nos libramos de esos engranajes, ¿no? Nos liberamos, ¿no? Y también de toda la carga, no solamente de esos engranajes, ¿no? Sino también, me refiero a las fábricas y escuelas, ¿no? Sino de toda la carga que implica tener que ser uno mismo, ¿no? Tener que ser fiel a ese uno mismo que está adentro de cada uno, a esa entelequia a veces despótica, ¿no? Tiránica, monstruosa, el yo moderno, el yo de la moral burguesa, en fin, al que había que ser fiel bajo pena de culpas, traumas, sufrimientos, etc. Entonces, nos liberamos de ser eso, ¿no? En un proceso histórico complejo y penoso, ¿no? Estamos dejando de ser eso, un proceso histórico complejo y penoso en el cual jugaron diversos factores artísticos, filosóficos, políticos, económicos, socioculturales, en fin, que todos conocemos, pero habría que pensar, por otra parte, si nos estamos liberando de todo eso, en qué otros nuevos engranajes o circuitos integrados, ¿no? Nos estamos ensamblando, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos dispositivos, circuitos de poder que se configuran ahora y de los cuales estas herramientas y estas prácticas son síntomas, ¿no? Y en ese sentido creo que cabe pensar políticamente ciertas tendencias de las subjetividades contemporáneas, no solo la espectacularización de la intimidad, que yo traté un poco más ampliamente ahora, y el imperativo de la conexión, ¿no? Esa curiosa necesidad de estar siempre reportándonos, no solamente con los celulares y esos celulares más complejos que hay ahora, sino también Facebook, Twitter, en fin, todo el tiempo diciendo qué estamos haciendo, dónde estamos, estar siempre a disposición, sino también otros fenómenos que podríamos poner en ese paquete, ¿no? De la subjetividad contemporánea y que voy a mencionar muy rápidamente, como la hiperactividad multitarea, ¿no? Tener que estar siempre actualizados, la capacidad de reciclarnos constantemente, la desconcentración, el culto al cuerpo, al placer, a la felicidad, la ansiedad, el pánico, la depresión, en fin, todas disfunciones, ¿no? Que son funcionales y útiles a este modo de vida, ¿no? A este proyecto de mundo, a pesar de todas sus contradicciones, ¿no? Pero no es casual que estén ahí y que sean tan exitosas. Entonces hoy vivimos en un contexto que se aleja de la sociedad disciplinar, ¿no? De esa sociedad disciplinaria del siglo XIX-XX, y que se acerca a la sociedad de control entrevista por Gilles Deleuze, por ejemplo, en 1990, o a la sociedad del espectáculo que describió Debord en el 67. Y yo creo que en este contexto el auge de los medios de comunicación audiovisuales e interactivos, así como el declive de la lectura y la escritura también, el ocaso de ese horizonte de la cultura letrada que parece cada vez más anticuado, tiene una fuerte relación con todos estos fenómenos, ¿no? Ese declive de la palabra y ese auge de la imagen, ¿no? Pero, en fin, se trata de procesos históricos muy complejos, sin duda, ¿no? Que todavía están en curso, que se anuncian llenos de sorpresas todos los días, ¿no? Muchas que ni siquiera podemos imaginar ahora y, sin embargo, deben estar por llegar porque aparecen todo el tiempo. Sin ir más lejos, Twitter debe tener 2 años, no sé, o menos tal vez, ¿no? Pero ya se transformó en algo que está ahí, ¿no? Entonces, a pesar de lo riesgoso y difícil que es pensar sobre esto, ¿no? Porque estamos en plena mutación y es una incertidumbre enorme, una perplejidad muy grande y todo se mueve muy rápidamente, pero también me parece que es vital, muy importante, tratar de pensar seriamente en todo esto. Porque creo que lo importante es justamente poder actuar, ¿no? Decidir lo que podemos y lo que queremos hacer con todo esto, en el sentido como dijo Javier Tolentino también, ¿no? ¿Qué hacer con todo esto? Y yo creo que la filosofía, el pensamiento, así como el arte, tienen un papel primordial en esta tarea. Pensar y crear. Bueno, es eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula. La verdad es que es un placer oír de la voz de la autora de la Intimidad como espectáculo, que es un libro que les recomiendo a todos, porque realmente es espectacular el libro. Este tránsito desde la, como tituló ella su ponencia, el eclipse de la interioridad moderna y la búsqueda de una felicidad espectacular, ¿no? Abrimos el turno de preguntas. A ver un momento, el micrófono, por favor, aquí la señora, gracias.
Gracias. Ante todo, bueno, muchas gracias por esa exposición y efectivamente me parece que son temas más que de actualidad, tanto político como para la vida cotidiana. Bueno, yo voy a hablar un poco del psicoanálisis, entonces voy a hacer una pregunta, se verá si se puede encajar. Es decir, lo tomo por el punto de este deseo de ser visto, ¿no es cierto? Y mi pregunta sería un poco si podríamos avanzar algo sobre lo que sería el estatuto de esa mirada a la cual se entrega. ¿El estatuto, perdón? Podría hablar un poco más a la alto. cual se entrega esa visión. Ay, no entendí. La mirada, la mirada. Ah, mi mirada. Perdón. Sí, sí. Un poquito raro. Bueno, ¿cuál es esa mirada del otro a que se ofrece esa mostración de toda la vida? ¿Cuál es el estatuto de ese otro? Ya no del sujeto que se exhibe, sino de esa mirada que se crea con esa exhibición. Evidentemente es el público, es esa enorme, digamos, cantidad de gente que puede mirar esta exhibición, pero justamente por ser un público cuantitativamente importante y suficientemente anónimo, creo que nos deja un punto de interrogante sobre ese punto. Bueno, se podría decir que en tiempos antiguos, ¿no es cierto?, la mirada que estaba siempre presente era la mirada del yo, o en términos psicoanalíticos se podría decir la mirada del super-yo, la mirada de Dios o la mirada del super-yo. Bueno, algo de eso parece, haría la hipótesis que se encarna en ese tipo de práctica. Con respecto a la soledad, me parece interesante lo que dice. Sí, es una manera de crearse un partenaire. Pero un partenaire, un compañero, un lazo, hacer un lazo social, ¿no es cierto? Hacer un lazo social en esta práctica de exhibición, de mostrarse y ser visto. Pero eso plantea una pregunta bastante seria, que es el retorno de esa mirada. Puesto que efectivamente el ser, como tú dices, en la modernidad se regulaban, digamos, los espacios de silencio, de privaticidad, etcétera. En estas prácticas es un estar visto constantemente, lo cual hace pensar de que eso solo puede retornar a una forma de angustia forzosa. Bueno, eso por lo menos dicho desde lo que nosotros podemos pensar a partir del psicoanálisis. O sea que si tú tienes alguna idea sobre este asunto, si se te ocurre algo, bueno, creo que sería suficiente. Y por otra parte, efectivamente, lo que dices con respecto a Michel Foucault, que ya no es un sistema de control disciplinario, pero es un panóptico también, ¿no? Mirada se aspira. Yo creo que hay muchísimo para indagar y creo que los psicoanalistas justamente tienen mucho más para decir que yo, ¿no? Yo trabajo mucho con psicoanalistas, de hecho este libro, La intimidad como espectáculo, surgió de un contacto con psicoanalistas, un doctorado que yo hice en el cual los psicoanalistas formaban parte de un grupo con gente de filosofía, de antropología también, y lo que se discutía mucho en ese grupo era bueno, varias cuestiones muy interesantes y muy importantes, ¿no?, relacionadas con esto, como la crisis de la interioridad y los nuevos casos que aparecen en la clínica y que no obedecen más al esquema, ¿no?, de la subjetividad para la cual fue creado el psicoanálisis. Entonces, de repente hay que adaptar, o si es adaptable o no es, ¿no? Pero algunas cuestiones que yo escuché en esos debates y que me parecieron interesantes es la idea de que no sería más el super yo que regula a esta subjetividad, sino el ideal del yo, ¿no? Y en ese sentido, claro, de todos modos hay un peso terrible en la mirada del otro, hay un peso, una capacidad de juzgar que puede matar a esta subjetividad porque es muy vulnerable, ¿no? Una subjetividad que siempre, obviamente, el sujeto, la subjetividad es intersubjetiva, o sea, se crea en contacto con los otros. No existe un sujeto, si no estamos en sociedad, no se es ser humano, ¿no? Bueno, por lo menos la antropología parte de eso. Pero lo que estaría ocurriendo ahora, esa mutación histórica, es que
cuando se quiebra o se desinfla, digamos, el apoyo, ¿no?, en el espesor, digamos, interior, en el cual el sujeto podía refugiarse, aunque no hubiera nadie, o aunque todos estuvieran en contra, digamos, tenía el sí mismo, ¿no?, para dialogar y para apoyarse. Pero en el momento en que este sí mismo, este espesor de la interioridad pierde fuerza, pierde valor, pierde gravedad, y la mirada ajena, la mirada del contemporáneo, ¿no?, se transforma en algo tan vital, ¿no?, para confirmar que se existe, entonces ese sujeto es muy vulnerable, esa subjetividad es muy vulnerable, es muy frágil, o sea, puede desarmarse y aparecen ante cualquier obstáculo, digamos, y además todo lo que es se expone ante la mirada del otro. O sea, no hay nada que se pueda ocultar, no hay más el refugio, ¿no?, para esconder ciertas cosas. Entonces es muy vulnerable. Ahí aparecen estas nuevas disfunciones, ¿no?, que se discuten mucho en su área, como los nuevos trastornos, ¿no?, de ansiedad, fobias sociales, dismorfismo corporal, trastornos alimentarios, en fin, anorexia, bulimia, todo eso. Entonces es como si faltara, a pesar de esa liberación, ¿no?, de la que yo hablé rápidamente, ¿no?, de alguna manera nos liberamos del superego, por lo menos de buena parte de esa fuerza disciplinaria, moral, ¿no?, interiorizada, pero por otro lado hay esa presión externa, ¿no?, y esa vulnerabilidad, esa fragilidad, ¿no?, que hace que estas subjetividades sean muy vulnerables, y bueno, obviamente que el mercado juega ahí un rol fundamental, ¿no?, porque el mercado vende subjetividades listas para usar, ¿no? Hay una psicóloga brasileña que se llama Sueli Rolnik, no sé si la conocen acá, escribió un libro con Guattari, pero no sé si es muy conocida aquí. Tiene una parte de su obra en francés, además de en portugués. Pero bueno, ella tiene un texto muy interesante sobre esta cuestión y dice que ahora se fabrican kits de perfiles padronizados o estándares, ¿no?, que se venden, listos para usar. Entonces, si no tengo una historia personal que me constituye desde que nací, que todo lo que tengo ahí adentro significa algo y que no puedo borrarlo de ninguna manera porque está ahí y me constituye, entonces ahora como se puede hacer eso, hasta hay toda una presión para hacerlo, ¿no?, borrar, olvidarse, hasta hay investigaciones en neurociencias que apuntan a borrar recuerdos traumáticos, ¿no?, deletear, como se dice con la computadora, ¿no?, borrar absolutamente, como si fuera con el Photoshop, ¿no?, borrar. Y bueno, eso es inconcebible, ¿no?, en el otro paradigma, porque al contrario, o sea, cuanto más queremos borrar algo, más fuerte va a parecer y más significativo va a ser, ¿no?, y más peligroso, en fin, más fuerte. Entonces, en el momento en que nos podríamos liberar, o tenemos permiso moral, digamos, para borrar ciertas cosas, ¿no?, cambiar, sacarnos de encima pesos de adentro, el mercado nos ofrece soluciones listas para usar, ¿no? Bueno, no quieres esto, tienes esto. Entonces te pintas el pelo así, te haces cirugías, cambias, no sé qué, y listo, te transformaste. Pero claro, eso está sujeto también a las cotizaciones, ¿no?, y a las modas, y con eso una fragilidad enorme. No sé si contesté, pero bueno, hice una especie de paseo así. No, quería hacer un comentario nada más en relación a esto que decías, en relación a esta cuestión de tener algo a la mano en el ordenador y a través de internet, hacia ser otro también, ¿no?, hacia ser un personaje. Y estaba en un aporte nada más el pensar en un juego que se llama Second Life. En este momento estoy un poco viendo, ¿no?, investigando, hacer una pequeña investigación sobre eso. Y es muy curioso cómo la persona, a través de este avatar que se construye, tiene un pelo nuevo, un sexo nuevo, y entra en una vida que es otra vida, es una vida virtual, ¿no? Y entonces, lo curioso de esto es que cada vez hay más abonados a este juego de Second Life, ¿no? En España hay más o menos aproximadamente unos 75.000 abonados, algo importante. Y cómo esta cuestión de que el sujeto deja de tener esta vida real para pasar a tener esta vida virtual, ¿no? Y cada vez está como más intensamente puesto en esta vida, ¿no? Fuera de esta vida real. Y la pregunta, o bueno, la reflexión sería, ¿no será que también los sujetos tienen esta cosa también de soledad al encuentro real con el otro, ¿no?, el encuentro de cuerpo a cuerpo con el otro, para poder entonces pasar esta vida virtual, ¿no? Entonces me parece como
importante, digamos, contarlo, ¿no? Si no, gente que está... El evitamiento del cuerpo con el otro, ¿no? Y el poder entrar en esta, parece otra vida maravillosa y fantástica que todo lo puede, donde supuestamente la felicidad estaría garantizada en esta vida virtual y bueno, esta Second Life nos ofrece esto, ¿no? Solamente reflexionar sobre esto. Sí, en ese sentido Second Life sería otro más de estas herramientas de las que yo hablé, ¿no? Con sus peculiaridades, claro, pero yo no haría tanta oposición entre vida virtual y vida real, porque me parece que lo que se hace en Second Life y en todos estos espacios de Internet es real también, ¿no? Y a lo que quería, o sea, mi objeto de investigación en este libro, en este ensayo, no fue exactamente Internet, o sea, no es lo que pasa en Internet, sino Internet como, bueno, un espacio en el que esto se ve especialmente, ¿no? Está como más espectacularizado, pero en realidad, como dije también rápidamente, es algo que son nuevas formas de construirse, ¿no? Como un sujeto, nuevas formas de construir, de edificar lo que se es, que no suceden solo en Internet, ¿no? Están en nuestra vida cotidiana, o sea, esta construcción como personaje visible. Es también en la vida cotidiana, o sea, no sé si es más virtual lo que pasa en Second Life que lo que pasa en la cotidianidad, ¿no? Sí, no. O por lo menos ciertos cuerpos y subjetividades del lado de acá, ¿no? En la vida que llamamos real, muchas veces parecen los avatares de Second Life, ¿no? O sea, esos modelos mediáticos, ¿no? A los que supuestamente todos quisiéramos parecernos, acercarnos, son un poco como los avatares de Second Life, ¿no? Los personajes mediáticos. Entonces, en ese sentido es, bueno, lo que pasa en Internet, claro, es especial, no es exactamente lo mismo que hacemos en la calle, en las casas, pero no es tan distinto tampoco, ¿no? Y es real, y es real. ¿Cómo? Edición. ¿Edición? Ah, eludir. Eliminar. Bueno, pero lo que pasa es que bueno, a eso iba yo. El cuerpo real, digamos. El cuerpo, pensemos el culto al cuerpo contemporáneo, ¿no? El culto al cuerpo. No sé si aquí se le dice también culto al cuerpo a ese fenómeno, ¿no? De cirugías plásticas, gimnasia, dietas, que hay que tener cierto tipo de cuerpo, ¿no? Hay que ser el cuerpo mediático. Bueno, a eso iba. Ese cuerpo, el que hay que ser, ¿no? El que que mucha gente se muere por ser, ¿no? Se muere de verdad, ¿no? Y muchos metafóricamente o cotidianamente, de a poquito, ¿no? Pero hay todo un sacrificio, digamos, en nombre de ese ideal, que aparentemente es el único que quedó en pie, ¿no? A pesar de ser medio ridículo, no sé, pero todos los otros se murieron y ese está ahí, el culto al cuerpo. Ese cuerpo también, de algún modo, es plastificado, irreal, es pura imagen. Y en el momento en que ese cuerpo muestra su espesor, ¿no? su consistencia carnal, digamos, deja de ser ideal, deja de ser ese cuerpo al que todos queremos aspirar. O sea, cuando una modelo envejece, por ejemplo, o cuando tiene una arruga o un defecto, ¿no? Se le borra con el Photoshop. Entonces, en ese sentido, no es tan distinto. Bueno. Yo no manejo eso, la administra el señor. Paula, felicitarte porque, vamos, no voy a contradecir tus tesis, pero voy a dar otras que creo que también son correlativas. Vamos a ver, es decir, lo que a mí al final me ha quedado es una visión un poco catastrofista, no sé, de lo que es el espectáculo visual, es decir, de las nuevas tecnologías que las tenemos en la actualidad. Todo eso que has dicho estoy de acuerdo con todo, pero también creo que hay otra lectura que debe hacerse y que coexiste con esa y por lo menos es mi experiencia. Es decir, la primero es que el ser humano con sus soledades, con sus miedos, con sus culpas ha existido siempre y sigue existiendo. O sea, eso no lo va a transformar Internet ni lo va a cambiar. El ser humano sigue estando ahí. Es mi forma de la misma manera. Ahora, el tema de las tecnologías tal y como tú lo has planteado, es decir, todo eso está ahí. Pero también es cierto otra cosa, es decir, yo por ejemplo tengo hijas, fue mi primer contacto con todo esto de Twitter y tal,
y mis hijas ven que yo leo en mi casa, que me gusta leer. Ellas continúan leyendo continuamente, pero utilizan esas tecnologías. ¿Por qué? Porque están ahí. Yo ya las empiezo a utilizar también. Primero, evidentemente, el intercambio epistolar pues se cambió por el correo electrónico. Eso pues tiene grandes peligros, evidentemente, pero yo ahora voy a hablar de las virtudes también, o más que de las virtudes son los medios técnicos que tenemos. Entonces yo creo que ahí hay un problema importantísimo y creo que quizás para mí es el fundamental de todas estas cuestiones, que es los límites. Hay que plantearse límites, porque evidentemente los peligros de las tecnologías, de por ejemplo el Facebook o de todo este tipo de temas, que pueden suponer una adicción a lo que tú decías de estar todo el día delante de una pantalla, evidentemente ahí hay que plantear límites. Ahora, yo en lo que no estoy de acuerdo completamente de lo que has dicho es que la vida interior, ese cuarto personal que cada uno tiene, en todos los casos quede difuminado o estas tecnologías se opongan siempre a ese cuarto interior. Y te voy a poner un ejemplo. Yo últimamente me he metido en Facebook, tengo mucho contacto con gente que... Resumiendo, por favor. Sí, resumo. Editores de libros y gente que está escribiendo continuamente, pero transmiten pues sus párrafos, sus fragmentos, su vida. Bueno, pues una manera de contactar con esas personas y con otras muchas que cuelgan vídeos que me interesan, que cuelgan música que me interesan, comentarios políticos. Entonces, esos son nuevos canales que se abren y que, bueno, que evidentemente también tienen grandes virtudes en el sentido de que la comunicación fluye de otra manera y eso está ahí y, vamos, desde mi punto de vista no se puede negar. Sí, claro. Bueno, primero yo también uso Internet. Y no reivindico tampoco una vuelta a las cavernas y ni siquiera a 1920 cuando Virginia Woolf luchaba para obtener su cuarto propio, ella que en Inglaterra, clase alta, etcétera, entonces yo que soy una india, imagínate entonces. O sea, no quiero volver atrás, eso está claro. Y aparte no podemos, ¿no? Pero bueno, tampoco si pudiéramos... Una neo-india, gracias. Pero India al fin, está muy orgullosa. No, o sea, sí, y también, primero se puede, y si pudiéramos, no, yo no firmaría esa solicitud, digamos, no es la idea. Ni a las cavernas, ni al siglo XIX, ni tampoco hasta mediados del siglo XX. Si fui catastrofista, fue un efecto retórico, bueno, era la idea, porque, bueno, para dar la visión opuesta, triunfal, están todos los otros, son muchos, los Javier Tolentino no, pero todos los otros, muchos otros sí. O sea, están los medios de comunicación, está la tecnociencia, está el mercado, ¿no? Que son esos tres ejes de los que hablé al principio. Y es claro que las experiencias individuales y colectivas son muy ricas y variadas, y tal vez ahora más que nunca, porque realmente existe ahora todo este permiso, ¿no? De ser, a pesar de las presiones hegemónicas, ¿no? Que llevan para ser determinadas, presionan para que seamos de determinada forma y hagamos determinadas cosas, pero en teoría, por lo menos, podríamos hacer lo que quisiéramos, deberíamos, es más, ¿no? Tenemos que ser distintos, felices, únicos, etc. Pero lo que yo quería delinear, ¿no? Muy rápidamente, es que hay ciertas presiones socioculturales, políticas, económicas, para definir modos de ser específicos, ¿no? Históricos y hegemónicos. En una transición, claro que no es que ahora nunca no tenemos más interioridad, porque si no yo tendría que haberles explicado de una forma mucho más compleja qué es la interioridad, porque es una cosa totalmente loca que se inventó hace un tiempo y que ustedes entendieron perfectamente de qué se trata, ¿no? O sea, dentro de esto hay tripas, de hecho. Pero todos sabemos qué es la interioridad, ¿no? Y obviamente la tenemos también, sabemos lo que es, la vivimos, tenemos experiencia de la interioridad. Pero hay una transición, o sea, lo que yo detecto, yo y muchos otros que están estudiando, otros autores que están estudiando estas cosas, detectan una transición hacia otras formas de construir la subjetividad, que están deshaciéndose, digamos, separando, es como si estuviera desinflándose esa interioridad y el peso, el valor de esa interioridad estuviera en descenso, ¿no? Privilegiando otras formas de autoconstruirse, ¿no? que se apoyan en la visibilidad, ¿no?
de ahí la carrera por las cirugías plásticas. O sea, no es que la gente se hace cirugías plásticas ahora porque existen, ¿no? O sea, existen, la tecnología está porque la inventamos, y la inventamos porque nos interesa hacer eso. Y no hay que obligar a nadie. La gente no se hace esas lipoaspiraciones, la liposucción, en fin, que es una operación quirúrgica así muy monstruosa, espantosa, que sacan grasa de la gente de adentro, que ya muchos se mueren. Bueno, nadie nos obliga a eso, y mucha gente lo hace. Muchos no lo hacen porque no tienen dinero para hacérselo, pero quisieran hacérselo, o que les da un poco de miedo, pero igual se lo harían, ¿no? Entonces, no es una obligación, y sin embargo, ¿no?, hay algo ahí que nos presiona a hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante hoy en día no tener panza? O que no se vea. ¿Por qué es tan importante hoy no ser viejo, o que no se vea? Disimular la vejez como una especie de tragedia, cuando en otras cosmovisiones, en otras culturas, la vejez, ¿no?, la madurez tenía otros valores asociados, como la experiencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro que no es decir que está, bueno, no es solo catástrofe, ¿no? Pero como la idea acá es pensar la vida que viene y mi función es de crítica, ¿no?, me parece que vale la pena pensarlo así, porque realmente para defender la otra postura tenemos esas publicidades que brillan en las paredes de todas las ciudades, en los televisores, en fin. Entonces, quiero mostrar el lado B. El señor. Que tienen sentido, ¿no? O sea, no es casual que ahora pase esto. Y como, así como era útil ese modo de ser histórico interiorizado también, era útil a los poderes del siglo XIX y XX, necesitaban esos cuerpos y subjetividades, que no era solo el cuerpo del hombre-máquina, ¿no?, es aquel emblematizado por Chaplin, ¿no?, en tiempos modernos, ¿no?, que tenía los gestos, adquiría los gestos y los ritmos de la fábrica, y la capacidad de trabajar en el horario de trabajo, en fin, en la jornada laboral, y de ser obediente, en fin, interiorizar la moral, todo eso. Bueno, ahora son otros los cuerpos que son útiles, ¿sí? Son otros, son esos más creativos, espontáneos. En fin. Sí. Me vino una imagen que vi hoy en televisión de un señor en el telediario, creo que salió, ¿no? Y este señor, por lo visto, hacía, no sé si 2 días o 3 días, él vivía en una cueva. Por lo de la imagen, él vive en una cueva en unas condiciones infrahumanas y alguien le ofrece su vivienda, ¿no? Esta persona tenía otra imagen antagónica, completamente diferente a ella, ¿no? Una persona, una familia más o menos acomodada. Y allí me di cuenta de lo que es la imagen, ¿no? Yo me pregunto qué es lo que pensaría la gente de aquel señor que estaba buscando un cierto grado de dignidad, lo que yo vi en aquel momento, un cierto grado de dignidad, y de aquella familia que interpreta, ¿no?, lo interpreta en grado de servidumbre, ¿no? Es decir, eso es lo que quiero decir, que esa interpretación de la imagen que puede ser dañina para cualquier ser humano que quiera tener un cierto grado de dignidad en esta sociedad tan estúpida, ¿no? Bueno, no sé si entendí exactamente la pregunta, pero me parece que es una persona que vive en una cueva, ¿cierto? Exactamente. Bueno, ahí vemos como las experiencias individuales y colectivas son sumamente variadas. Hay gente que vive en cuevas por elección, No, por elección. Bueno, un hombre que llegó ahí, no sé cómo, y que seguramente tenía unos principios, unos valores tremendos, internos, totalmente apartado de una sociedad que es una bestia, de una sociedad bestial, que no trabaja, porque no trabaja, lo que hace es especular completamente, ¿no? Y no trabajar. Y quien carga el peso de toda esa sociedad es el que finalmente paga los platos rotos. Y aquí lo vemos en la imagen. ¿Cómo? Está bien. Sí, en todo caso, bueno, lo de la imagen, pero la imagen ahí no sería lo de menos también, ¿no? O sea, toda otra serie de problemas que esa persona no está tampoco en este circuito, está muy lejos de estar en el circuito y no es la única, ¿no? No hace falta llegar a ese extremo para estar fuera de este circuito, porque si vemos los números, ¿no?, de la cantidad de gente que tiene acceso a Internet, bueno, en Europa no son tan catastróficos, ¿no? Pero, por ejemplo, en América Latina es una parte insignificante de la población, pero eso no se nota, ¿no? Cualquiera que va a América Latina y que no se mete en las cuevas, digamos, piensa que todo el mundo está conectado, ¿no? Y el discurso es ese, ahora todos estamos conectados. Y no es exactamente así, ¿no? Solo que estos que estamos conectados son los que marcamos el ritmo de la contemporaneidad, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?
A ver, son 1, 2, 3 y terminamos con esas 3 preguntas, ¿vale? Procura ser breve, por favor, si es amable. Si quieres lo podemos juntar y contesto todo junto después. No, va bien. ¿No se oye? Bueno, es breve. Según lo que tú nos cuentas, yo puedo interpretar que lo virtual es real. Un poquito más alto. Lo virtual es real, pero no actual. Bueno, eso según la definición de virtual de los diccionarios, digamos, pero virtual, como se dice cotidianamente, coloquialmente a partir de Internet, virtual significa lo que sucede en Internet, ¿no? Y eso que sucede en Internet es actual y es real, ¿no? Sucede. Pero actual en contraposición a espectacular. No sé cómo, ¿conoces lo que es el hype? Es que no sé, no controlo la infosfera. Pero hacían una comparación entre el fenómeno Obama y la expectativa con la película Avatar. Y entonces venía un poco a contar que Avatar se quedó en lo que se esperaba de ella, fue la más cara, no sé qué, no sé cuánto, pero es una porquería de película. Y entonces un poco el fenómeno Obama ocurrió algo así. Entonces decían que era un hype. Ese asunto virtual que es no sé. No sé qué decir. Pero, ¿hay alguna pregunta específica que quiera formular? Pues dísela, porque si no, se va a volver loca. Te resumo. A ver, Obama lo sabe. Sí, bueno, resumo. Nada, que yo, en mi opinión, lo virtual es totalmente real. Sí. Es decir, yo no veo ninguna diferencia. Claro, porque lo virtual, bueno, confunde la palabra, ¿no? Pero virtual no se usa en el sentido filosófico, digamos. Virtual se usa cotidianamente, coloquialmente, para definir todo lo que sucede en Internet. Y claro que es actual y real. Sí, pero yo no entiendo actual como... es decir, lo virtual en Internet no puede ser actual. Y solo puede ser real, espectacular. ¿Entiendes? No, mira, ahora tenemos media hora de descanso y vas a tener a Paula, o sea que puedes charlarlo con ella tranquilamente. No, lo digo en serio, no sé por qué tanta risa, ¿no? A ver, por allá había una mano levantada, me parece. Bueno, la disciplina no terminó, ¿eh? La disciplina No, de los horarios. No. La sociedad disciplinaria ha vuelto en este seminario. Hola, Paula. Parece que el fenómeno adquiere una fuerza creciente, pero ¿te atreves a hacer algún tipo de prospección? ¿Cuál va a ser el desenlace de esta historia? Eso es otro precio. No sé. No, o sea, claro, evidentemente, como dije, todo el tiempo aparecen novedades, ¿no? Por lo menos desde que yo me empecé a pensar estas cuestiones, que fue hace unos 6, 7 años más o menos, ¿no? Concretamente la cuestión de Internet. No existían las redes sociales, no existían solamente los blogs. Lo que me llamó la atención fue que se definía a los blogs en los medios de comunicación, ¿no? Cuando se trataba de explicar qué es un blog, se decían que eran diarios íntimos en Internet. Yo lo que quise, me hizo ruido eso, ¿no? Como un diario íntimo en Internet. Entonces me puse a estudiar qué era intimidad y cómo pudo haberse transformado tanto para llegar al diario íntimo publicado en Internet. Y mientras estudiaba eso, me atropellaron los fotologs, los videologs, YouTube, las redes sociales, bueno, ahora Twitter, en fin. Y me parece que haciendo futurología así barata, digamos, probablemente van a surgir más de estos sistemas, ¿no? Porque no es Internet nada más, o sea, inventamos esto porque necesitamos estas herramientas, o sea, necesitamos estas herramientas para construir una subjetividad espectacular. Pero futurología no sé, puede pasar cualquier cosa y mejor no me van a hablar porque con los que está pasando últimamente, terremotos, en fin, no sé. Pero la idea es pensar el presente, ¿no? Y pensar a partir de este presente ya estamos construyendo lo que vendrá, ¿no? Tal vez pensarnos como sujetos de la historia, que eso es cada vez más difícil también, ¿no? Parece como si el futuro estuviera abierto nada más que a los avances tecnológicos. Y en todas las otras esferas el futuro se cerró. No se puede hacer más nada. Apareció también aquí en las discusiones, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo cambiar? Los jóvenes. Bueno, yo en mi contacto con los jóvenes, dando clases, sobre todo, ¿no? Chicos de 18 años, me sorprende especialmente esto, ¿no? El futuro cerrado. Para ellos solamente puede
avanzar la tecnología, ¿no? Aparecer nuevos medios, nuevos chiches tecnológicos, ¿no? O catástrofes naturales, ¿no? Ecológicas, o contraecológicas. Pero nosotros como sujetos de la historia, a ellos les parece eso algo de la Edad Media, ¿no? O sea, cuando yo que tengo 40 y pocos años y viví la dictadura argentina, en fin, lo que pasó en las dictaduras en América Latina en general, y bueno, con más sentido de la historia, ¿no? Porque tengo esa subjetividad interiorizada y con cierto respeto por el pasado, etcétera. A pesar de que estamos inmersos en este nuevo magma, ¿no? En esta nueva, nadie está fuera de esto, ¿no? Algunos más, otros menos, pero estamos en esta contemporaneidad, pero tenemos cierta noción, ¿no? De que el futuro está más o menos abierto. En cambio, estos chicos no, o sea, el futuro está cerrado. No hay, ellos no tienen capacidad de hacer nada, ¿no? Se transportan, los arrastra, si hay una historia, ¿no? Hasta el presente, digamos, los arrastra hacia algún lugar que nada, que va a ser lo mismo, más o menos lo mismo, con nuevas tecnologías, si no aparece una catástrofe ecológica o, bueno, una catástrofe del tipo las Torres Gemelas, bueno, en fin, una catástrofe que es exterior a nosotros, ¿no? Que no podemos hacer nada. Entonces, tal vez para pensar el futuro pensaría eso, bueno, tratar de hacer ese ejercicio de repensarnos como sujetos de la historia, ya que todo esto es histórico, ¿no? Y lo inventamos nosotros, ¿no? Estupendo, Paula Sibilia, muchísimas gracias.